decía el lunes pasado que yo les dije, nos vamos a empezar a enchufar varios días que no nos vamos a encontrar. Por ejemplo, el martes pasado yo no pude venir a trabajar, para tener un concurso. Buenísimo, qué bueno, siempre me gusta ayudar. Pero nuestro repaso se focalizaba en dos cosas principales, que era sobre el método inductivo y el método deductivo. Habíamos señalado que hay un argumento. Les voy a pedir que hoy estén conmigo porque me quedé pensando en las dificultades que tenían de comprender ciertas cosas. Entonces, no, es que yo siempre pienso ustedes. 70% ustedes, 70% mi pareja y 0% trabajo. No es que ustedes no puedan comprender, son temas complicados, entonces no es fácil de digerir y salen muchas preguntas al principio. Entonces, he estado pensando cuál podría ser la mejor forma de que quede claro, entonces necesito que se pongan en sintonía conmigo. Teníamos dos argumentos. El primer argumento fue sobre el conocimiento deductivo. Esta dislexia que me aparece, ¿no? Deductivo. Que partíamos del hecho de que si analizamos nuestros procesos de aprendizaje y de conocimiento en el mundo, nos damos cuenta de que todo lo que sabemos sobre la experiencia, sobre lo real, sobre los hechos, nunca parecería que viene de lo particular. Siempre venimos de conocimientos generales a conocimientos generales. Yo sé que esto es contraintuitivo, que va en contra de lo que nos parece, pero si se ponen a analizar cómo experimentamos el mundo y cómo somos conscientes de esa experiencia, siempre de manera general. Para poder experimentar un perro marrón, tenemos que tener la idea general de perro o de marrón. Después puedo decir, este perro cumple las condiciones de perro y cumple las condiciones de marrón, pero parte de una generalidad. ¿Me hace falta la idea general de que existe un perro y que existe el color marrón? ¿O con una me basta? ¿Una qué? La generalidad. Yo para decir que hay un color marrón, pasa que idea no es definición. No es que si vos tenés la definición de perro, la definición de marrón, tenés una noción, un conjunto, una generalidad, o sea, un conjunto, una categoría, que quizás ni siquiera podés verbalizar, quizás ni siquiera podés poner la palabra estoy utilizando la categoría perro para identificar este perro. No sabés, pero nuestro cerebro está estructurado de tal manera que vemos siempre generalidades, cosas que son constantes en el tiempo, que son homogéneas, que son continuas. Este argumento dice, como nosotros conocemos de manera general, la forma lógica de este conocimiento es deductiva. De principios generales llego a cuestiones particulares. El famoso ejemplo era de la mortalidad de los seres humanos, ¿no? Pero luego de haber dado ese argumento, es un argumento poderoso, porque cada vez que queremos discutir con ese argumento tenemos que discutirlo con ideas generales, y lo general fortalece el principio de lo general. Pasé al segundo argumento, que es donde empezó a haber problemas, que es el conocimiento. El segundo argumento anula está en contra, que es el conocimiento es deductivo. Conocemos de manera inductiva y va de lo particular a lo particular. Y yo empecé a hablar sobre las causas, las conexiones, y eso generó todo un intenso debate. Pero cuando discutimos de si yo movía la silla o no. Y ahora me di cuenta cuál era la parte que le hacía ruido a ustedes y que negaban, por lo tanto, las conclusiones a las que yo llegaba. Entonces, permítanme hacer un pequeño
paréntesis de este segundo argumento. O sea, ahora estoy hablando este segundo argumento. El primer argumento más o menos se entendió porque cada vez que tenés que pensar en algo lo pensás en términos generales. El primer argumento fue complicado. ¿Cuál es la parte complicada de este argumento? Si yo digo que conozco de manera particular, necesito conceptos particulares, necesito ideas particulares, necesito nociones particulares. Pero, si mi idea es particular, o mi concepto es particular, o mi noción es particular, ¿cuál es la consecuencia? Que el otro no lo puede entender. Porque si yo tengo mi propia definición de perro, que no es de la mía, no nunca, yo digo perro, voy a decir, eso es una silla, no, ese es un perro para Gabriel Palavano. Entonces, claramente, no hay manera de producir conocimiento, de comunicarlo. Necesitamos algo general. Estamos todos de acuerdo que esto es silla, entonces sí, estamos hablando de una silla. Parecería que el conocimiento siempre necesita algo general, que no se puede escapar de eso. Eso fortalece la idea de la deducción. Ahora, de este lado, que trata de negar todo eso, tiene que resolver algo. ¿Cómo logro conocer de manera compartida algo que no se comparte? Porque lo particular no se comparte. Mi identidad es mía, no de ustedes. Mis experiencias son mías, no de ustedes. Mis ideas son mías, no de ustedes. Yo puedo estar seguro de lo que estoy diciendo, pero no puedo estar seguro de lo que ustedes están entendiendo de lo que yo digo. Porque no estoy en la mente de ustedes, no estoy en sus cabezas. No puedo ver lo que hay acá. Entonces me pueden decir, profe, sí entendí, hemos generado un conocimiento general, pero quizás es una mentira. Yo no lo puedo saber a ciencia cierta. Entonces, el conocimiento particular tiene que demostrar cómo de lo particular logramos aún así un tipo de conocimiento general que al mismo tiempo sea particular, lo cual es una paradoja. ¿Cómo hacemos algo general de lo particular? ¿Entienden la cuestión? Sí. Más o menos. O sea que, por ejemplo, el concepto de mi identidad sería particular. En este principio sí. Pero Ahí yo va. me baso en mi identidad según lo que conozco de la sociedad, por ejemplo, de conceptos generales, ¿no? Bueno, si es así, el segundo argumento falla. Y mi tarea ahora es mostrar por qué no falla ese segundo argumento. Si vos tenés razón, yo soy, porque tengo ideas generales de felicidad, de tristeza, de amistad, de enemistad, esas ideas generales las compartimos todos. Claro. Pero el conocimiento general es un conocimiento deductivo. El conocimiento particular es el inductivo. Entonces ahora estamos en este lugar, en el inductivo. ¿Cómo es posible que podamos conocer algo los dos, siendo que tu conocimiento es tuyo y que mi conocimiento es mío? Hay un argumento para eso. Hay un argumento. Punto 1. Todos compartimos el mismo aparato cognitivo. Es decir, todos tenemos más que más, menos que menos, el mismo sistema neurológico, endocrinológico, psicológico, inmunológico, que nos permite interactuar de la misma manera con el mundo. Tenemos el mismo aparato, la misma fisiología. Somos, en una palabra, humanos. Somos humanos. Como humanos, todos estamos parados de una manera distinta pero similar en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué similar? Porque todos tenemos ¿qué compartimos? ¿El mismo sistema cognitivo? Claro, el mismo sistema cognitivo, pero no solamente cognitivo, el mismo sistema de experiencias. Porque vos y yo te compartimos tantos elementos que es muy probable que si yo te digo esto quema, vos puedas entender lo que te estoy diciendo. A pesar de que luego vos interpretes que lo que quema es más frío para mí que para vos. Compartimos tanto, pero al mismo tiempo nos diferenciamos tanto. Tenemos cuerpos que pueden sentir, que pueden oler, que pueden ver, que pueden oír, que pueden tocar, y que todo eso se puede procesar. Se procesa. ¿Bien? Entonces, punto 1. Todos tenemos el mismo aparato. Punto 2. Todos procesamos
la información de forma similar. Es verdad que tenemos distintas ideas, que prestamos atención a distintas cosas, que valoramos de forma distinta los hechos, los sucesos, las actitudes, los comportamientos, las experiencias, pero no deja de ser cierto, a pesar de todo eso, que todos de alguna manera hacemos y pasamos por los mismos procesos. Por ejemplo, todos usamos la memoria, todos usamos la imaginación, todos usamos el razonamiento. Quizás razonamos de forma distinta, quizás confiamos de forma distinta de la memoria, quizás proyectamos de manera distinta nuestra imaginación, pero usamos los mismos procesos para informar. ¿Entienden? Todos ustedes tienen memoria. Quizás recuerden cosas distintas, pero recuerdan. Todos ustedes tienen imaginación. Quizás imaginan cosas distintas. Por ejemplo, uno con Taylor Swift, otro por Chris Evans. O sea, cada uno imagina lo que quiere imaginar. Pero ¿qué pasa? ¿Todos qué? Todos imaginan. Lo que importa no es la diferencia entre los dos y Sí, pero para poder entender la conclusión, empecemos acordando estas cosas. Tercero. ¿Qué es el primero? El primero, todos tienen el mismo aparato cognitivo. Puse aparato, pero la palabra correcta sería psiconeuroinmunoendocrinología. Psicológico, psiconeuroinmunoendocrinología. Neuroinmunoendocrinología. Psicológico e inmunológico, neurológico y endocrinológico. Pero en el caso que ¿Sabes lo que es lo endocrinológico? Las hormonas. por el sistema endocrino, ¿no? La periódica es el sistema endocrino. Hormonas. Acá hay la regla general. Donde manda hormona, no manda neurona. A veces uno por neurona sabe que no tiene que juntarse con Pepe, pero la hormona le dice, vamos con Pepe. Pepito. Por eso, como regla general, donde manda hormona, no manda neurona. La historia de mi vida. Es el chico que se conoce. Y puede ser. Eso explica Luis. Bueno, el tercer punto es el más interesante, que es ¿qué datos reales tenemos del fucking mundo? No. ¿Qué datos reales tenemos del fucking mundo? Seguro. No. Hay datos. Hay datos. Y acá volvemos al problema del lunes pasado. No me acuerdo, Yo pateaba una silla y les pedía que me muestren la causa de que la silla se estaba moviendo. Ustedes decían, obviamente, que la causa de que la silla se mueva era que el profesor la estaba impulsando. Y daban argumentos muy sofisticados para eso, sobre la fuerza muscular, sobre la fuerza de tracción y expulsión, sobre las operaciones de la gravedad, todo lo que quieran. Yo les acepté todos los argumentos y les decía, esos argumentos son inválidos. ¿Bien? Y les expliqué por qué era inválido, pero no se entendía. Creo que ahora se va a entender. Presten atención, porque si yo después les pido que reconstruyan el argumento de por qué las causas no existen y por lo tanto el conocimiento deductivo es débil y el conocimiento inductivo es más fuerte, van a tener problemas. Todo esto dice lo siguiente. Yo conozco el mundo a través de mis sentidos. Yo conozco el mundo a través de mis sentidos. Vista, tacto, olfato, oído. ¿Y qué me queda? Gusto. Y gusto, tanto gusto.
¿Qué me informa esos datos sobre el mundo? Me informan, por ejemplo, que hay un objeto que es, vamos a decir, beige, blanco, marrón, color, ¿no? Que es con cierto peso, ¿no? Cierta densidad. ¿Qué más? ¿Qué otros datos con los sentidos podemos identificar? Forma. Tiene la forma, tiene un ruido, ¿no? Puedo escucharlo. Hace un tipo de sonido, que es así. Tiene un tipo de sabor, no lo voy a leer, ¿no? Pero entendemos que la silla debe tener un sabor. Sabor a madera, o sabor a metal, o pintura. El tacto es liso, ¿no? Es liso. Muy bien. Todo eso me da los sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me baso en los sentidos, me informa eso. ¿Hay un dato más que se pueda sumar? Quizás la densidad, a ver qué tan fuerte, qué tan resistente es a mi cuestión. Esa misma información la puedo transferir a mí. Gabriel tiene cierta textura, cierto ruido, ¿no? Cierto sabor, ¿no? Cierta esponjosidad. Cierta esponjosidad, claro. Entonces, de mí hay todos estos datos y de ese objeto hay todos estos datos. Ahora, en el movimiento que yo hago, ¿qué dato nuevo tienen ustedes que entre los 5 sentidos que les dé base para decir que yo estoy moviendo esto? Esto es un sonido. Bien. ¿El sonido de qué es? Entonces no es de la causa. Y las sillas se están arrastrando, pero nada te dice que es el profesor. Yo la pregunta es, ¿cuál de estas categorías de los 5 sentidos que tenemos, porque no tenemos otro contacto con el mundo más que los 5 sentidos? Ok, ¿qué ves? Vean bien, ven, que yo estoy muy pegado a la silla, que yo estoy avanzando y que la silla está avanzando. Eso lo ven. Pero que exista la causa, ¿dónde está? Porque ustedes ven ese contacto, pero ver el contacto no asume ver la causa. Porque la madera está en contacto con el metal, pero el metal no se está moviendo. Entonces, ver contacto no te asume ver causa. Puede que tenga que ver con que no veo la fuerza que se está ejerciendo. Bueno, no puedo ver. No poder ver, ok. Uno ve montonazo de cosas que se mueven, montonazo de cosas que interactúan, pero el tema está que no vemos la conexión. Vemos que está pasando A y que está pasando B. La silla se mueve, el profesor se mueve, pero que Gabriel esté moviendo la silla, que se vea ese ínfimo de conexión, esa relación, nunca se puede ver. No se puede ver porque nuestro aparato y los datos que tenemos no nos da esa información. Por 1 y por 3 no podemos ver conexiones. Por 1 y por 3, es decir, por cómo son nuestros aparatos, los sentidos y los datos que tenemos, que es lo visual, lo auditivo, lo táctil, no podemos ver. Pero me falta un elemento más, yo le dije 3. ¿Qué me está faltando acá? Que se procesa la información. Bien. Cuando procesamos esa información, concluimos, ¿no? Obvio. Parabano está moviendo la silla. Pero veamos cuáles son nuestros procesos de información. ¿Cuáles le dije yo? Le dije 3. Memoria. ¿Memoria? Razonamiento. Y Imaginación. razonamiento. No. Stop. Los 3 entran en juego y los 3 me generan problemas. Punto 1. Empecemos con lo fácil, la memoria. Otras veces vi que cuando alguien empujaba algo, se movía. Tengo tantas experiencias en el pasado que yo recuerdo de que cuando algo se movía,
era porque alguien causaba ese movimiento. ¿Puedo borrar esto? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué datos reales tenemos? La memoria me dice, en el pasado lo experimenté, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo experimentamos el mundo? Por los sentidos. Con los sentidos. Entonces, me baso en el pasado, pero en el pasado tengo la misma información que ahora. Soy de vuelta, un objeto que se está moviendo y alguien que se mueve a la par de ese objeto. Yo apelar a la memoria para explicar la causa, para explicar las conexiones, me lleva a los mismos datos que tengo ahora, que son vista, tacto, sentidos. ¿Entienden? Sí. Entonces, la memoria no me sirve para explicar la causa. Pues yo digo, en el pasado lo vi. Yo te pregunto, ¿qué viste en el pasado? Y yo vi que cuando vos hacías esto se movía. Sí, pero ¿qué viste vos? Me viste a mí moviéndome y la silla moviéndose. ¿Viste la conexión? ¿Pudiste señalar con los datos que tenemos del mundo esa causa? Y lamentablemente no. Pero bueno, no importa. La memoria no sirve. Pero, profe, no se puede medir todo lo que está diciendo. Está bien, Claro. Yo, Jerónimo Arruda, no soy capaz de apreciar realmente qué tanta fuerza está ejerciendo usted sobre la silla. Sí, podemos medirlo. Sí, mira, te doy la razón. Podemos utilizar balanzas, pesas, contrapesos, todo eso, ¿no? Agarrar cualquier instrumento de medición que vos quieras para medir. ¿Qué necesitas? La balanza dice 3 fuerzas, 3 newton de fuerza. Para que yo vea esos 3 newton de fuerza, ¿qué necesito? Verlo. Entonces, no hay ningún problema. Utiliza todos los aparatos que vos quieras, todas las tecnologías que vos desees. Para acceder a la información que te da esa tecnología, lamentablemente estás encapsulado a los sentidos. Pero no tiene que ser malo. No es malo, no digo malo. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que tenemos que entender qué información nos dan los sentidos. No es que Pero no es malo. que tiene malo, pero ¿cuál sería el problema de acudición? Que los sentidos todavía, por como lo estamos analizando, no nos están dando datos para saber si yo estoy causando algo. Pero es que no entiendo cuál es la causa. O sea, porque yo a usted lo veo patear la silla y Bien, se mueve. pero eso es tu razonamiento. Vos estás razonando que como la silla se mueve, algo lo tiene que causar. Sí. Pero antes de hacer ese juicio, enfócate en lo que tus sentidos te están mostrando. No hagas valores, no hagas un juicio. ¿Qué te dice tu vista? ¿Qué te dice tu oído? ¿Qué te dice tu olfato? Centrate en eso. Si vos te centrás en eso, la vista te dice, este objeto se mueve y este objeto se mueve. Nada más. Vos después procesás esa información que decís, la silla la debe mover el profesor. Pero juzgar, en primer lugar, con lo que primero que tenés, tus sentidos. Tus sentidos, de entrada te dicen, hay dos objetos, no vamos a discutir eso. Y hay dos objetos que están muy pegaditos, tan pegaditos que si se mueve uno, se mueve el otro. Eso te dicen los sentidos. Ahora, de eso podés deducir con valor de verdad que yo estoy causando eso. Porque ¿cuántas veces hay cosas que están muy pegaditas, pero no se están moviendo? Que esté algo cercano no es causa. Que algo suceda después tampoco es causa. Por ejemplo, yo digo, si llovió, se mojó. Se mojó. ¿Significa que llovió? No, porque ahí puedo regado, ¿no? Pueden haber diferentes causas. Pero pueden haber diferentes causas. Vamos a discutir, vamos a discutir eso. Pero quedémonos en el tema de que tus sentidos por ahora, lo que tenemos, no parecería darte información de las causas. No juzgues, no uses el proceso de razón, usa el proceso de la experiencia. Porque todos estamos tentados a hacer ese juicio. Yo también, ¿eh? Es más, quizás hasta a veces hablo y tropiezo en el lenguaje de causa y efecto. Pero juzgar tus herramientas que tenés para conocer el mundo. ¿Cuáles son? Los sentidos y el también. Pero parece que es algo raro
intentar dividir esos dos cuando yo lo que percibo. Si fuese algo raro, un ciego no podría conocer. O sea, si decimos esto es indisoluble, en la medida que vamos perdiendo sentidos, deberíamos anular con nuestra capacidad de conocimiento. Y se ha demostrado que alguien que no tiene ciertos sentidos puede conocer el mundo. No, si yo no digo que estén casados, que dependen uno del otro, pero sí que... Son sistemáticos. Sí. Bueno. Que yo conozco eso y automáticamente yo proceso. Si Yo no estoy es con- algo que te divide. No. puedo dividir en Error. función de- Error ahí. Se ha demostrado que no es automático nuestro proceso de información. Tarda, en el mejor de los casos, 0,63 milésimas por segundo. Entonces, primero llega la información y después nuestro cerebro la procesa. En las pruebas tarda más. Siempre hay una demora. El máximo registro que ha tenido el procesamiento de información detectado por los experimentos neurológicos es de 0,36% hasta un segundo. Es decir, en el peor de los casos, somos conscientes de la realidad un segundo tarde. Y un segundo puede cambiarlo todo. ¿No? Pero para ver si entendí. O sea, lo que nosotros estamos evaluando es qué podemos plantear. O sea, ¿por qué nosotros decíamos que estoy apoyando el pie sobre la silla? O sea, nosotros decíamos que eso está en movimiento, y usted nos está diciendo esto para demostrar que no es verdad lo que nosotros decimos. Yo digo que no es verdad, que no tienen elementos Para evaluar que para demostrarme a mí que estoy causando esto. ¿Por qué no regimos? No pasa nada. No, papelito. Usted dice eso porque nos regimos en base a los sentidos. Yo lo que estoy diciendo es que evalúen sus propias herramientas para conocer. Sus propias herramientas. Volvamos al tema de la memoria depende de nuestros sentidos. Vamos con la imaginación. ¿O quieren que vaya con el razonamiento? Razonamiento. El razonamiento. El razonamiento parecería ser uno de los mejores candidatos. ¿Con qué material se construyen las ideas? ¿Con qué material construimos las ideas? Un cerebro que no es estimulado por la experiencia, ¿es un cerebro que puede procesar información? No. Se ha demostrado históricamente que cuando a un infante se lo encierra en una caja negra y no hace nada, pierde la visión, pierde todas las capacidades. Es decir, la estimulación es importante para procesar y construir ideas. Entonces, el razonamiento, ¿sobre qué opera? ¿Sobre qué elementos opera? Experiencia. experiencia. La experiencia. ¿Y nuestra experiencia en qué se constituye? En los hechos. No. En lo que vivimos, en base a lo que sentimos. Nuestra mente trabaja con los sentidos. Vista, tacto. ¿Pero qué pasó? Nos habíamos dado cuenta que de entrada, nuestros sentidos no nos informan de la causa. ¿Entiendes? Nuestro razonamiento construye ideas en base a los sentidos. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se desgusta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Eso que vemos, desgustamos, oímos, nos informa de la causa? No. Entonces, que el razonamiento concluya de estos datos que hay una causa, ¿esa conclusión, el razonamiento lo sacó de los hechos o de otro lado? Y de otro lado. ¿Y de dónde puede ser? Si no es real, ¿de dónde se sale lo que no es real? De la imaginación. De la imaginación, de lo irreal. La conclusión de nuestro cerebro por decir experimento causas es una conclusión que no tiene hechos que la validen. O sea, está diciendo que nosotros imaginamos que usted partió la... ¡Ah! Bien. Ahora vamos a la tercera. La imaginación. La imaginación es muy poderosa. La imaginación es una herramienta que nosotros creemos que es construir fantasías. Pero la imaginación no es construir fantasías. La imaginación es proyectar. Proyectar. ¿Sabes lo que es proyectar? ¿Cómo? Ver para la derecha. Ver para adelante cómo podrían ser las cosas. Nosotros, en nuestra imaginación dice, nosotros siempre vimos que esto fue así. Razonamos que si siempre fue así, es que A debe causar B.
Y por lo tanto me permite a mí proyectar. Y siempre vi que A y B estaban juntos. Que primero apareció A y después apareció B. Que la silla no se movió hasta que apareció alguien que la movió. Puedo proyectar esta información del pasado hacia el futuro. ¿Cómo la proyecto? Voy a decir, cada vez que alguien empuje algo, se va a mover. Trabaja como un sistema. Entonces El conjunto no están separados, pero cuando lo analizás te das cuenta que la conclusión de que hay conexiones, generalidades, no es algo que está en los hechos, es algo que está en nuestra capocha. Entonces la deducción es medio como la imaginación. La deducción. La deducción y la inducción. Ahora, por costumbre, no hemos construido la idea de que es así. Tanto tiempo hemos vivido esto que parece ser así. Si nosotros veamos que está en un lado, vamos a imaginar que va a llover o algo así. Por ejemplo, exactamente. Estamos tan acostumbrados de ciertos eventos que van emparejados que decimos, y si está esto, pasa esto otro. Lo es parte de hasta de nuestro lenguaje. Si te ama de verdad, causa, va a hacer esto, que es esto, ¿no? Pero siempre proyectamos, siempre usamos la memoria, siempre imaginamos con los mismos 5 malditos sentidos. O sea que las causas no se pueden ver. Claro. ¿Sí? Paso 1 no se pueden ver. Paso 2. Nosotros lo inventamos. Oh my God. Entonces, la conclusión cuál es. O sea que la suerte no se tiene, se inventa. Exacto. La conclusión es terrible, gente. Es terrible. Es la siguiente. Todo lo que sé de este mundo es un conocimiento particular. Son hipótesis que hago de cómo espero que sean las cosas. Hipótesis particulares de cómo espero que sean las cosas. ¿Cuál sería como son todo lo que sé de este mundo son? Es particular. Porque se basa en lo que yo siento, en lo que yo veo, en lo que yo experimento. Quiero decirles una cosa, gente. Les Pero mentí. mentira. Les mentí. No le mentí. Ese es mentira. Pero hoy en día se interpreta que el conocimiento es esto. Que esto que les acabo de explicar. Que no hay un determinismo en el mundo de causas y efectos. Que nosotros procesamos la información del azar del universo como un orden. Porque en realidad, azar y orden están muy cerca. Están muy cerca, son conceptos muy cercanos. Tengo sueño, cuando tengo sueño no sé cualquier cosa. ¿Te has dado cuenta que usaste el argumento de causa? Si tengo sueño, entonces... Pero quizás son dos cosas que han ido en paralelo y por memoria recordás así, pero no hay una conexión real. Y cómo es que esa memoria en base a los sentidos. Yo sentí sueño. ¿Tiene sueño? O sea, No es solamente imaginación, es imaginación, memoria, razonamiento, sentimiento. ¿Está acordando que una vez Me causó y eso fue justo por lo mismo. O sea que no hay nada 100%. O sea, profe, cuando vea a mi mamá la nota que le sacaron al cero, voy a decir, la nota no es causa general, no es duda una vez más. El desaprobar no es efecto de la ignorancia. Y aprobar no es efecto del conocimiento. ¿Cuántos han desaprobado porque el profesor le caía mal y no por falta de conocimiento? No, mi prueba estaba eso. Bien, Profe, sí. la verdad que es complicado. Es como que lo entiendo, pero a la vez no mucho. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? No lo queremos aceptar. Nuestra mente
no quiere aceptar sus limitaciones por un simple sistema de supervivencia. Si ustedes esta comprensión que la tienen aquí la utilizaran todo el tiempo a lo largo de su vida, quedarían paralizados. No puedo hacer nada. Porque nada de lo que haga va a tener sentido. Entonces, nuestra mente, la mía también, yo termino de dar esta clase de argumento maravilloso, salgo y, no, mirá, tengo que pagar las cuentas, tengo que trabajar, empieza la lógica de las causas y efectos. Pero es por la fuerza de la costumbre en un sistema de supervivencia, no porque tengamos datos suficientes sin lugar a dudas, porque ese es el problema. No tenemos datos que nos quiten la duda. No hay datos indudables. Sí. Entonces, ¿qué método? Porque, por ejemplo, nos sirve para ordenar la vida, esa causa y efecto. Pero si no utilizáramos ese método para entender el mundo, ¿qué hacemos entonces? A la vuelta te lo respondo. Che, ¿faltó alguien hoy? Este argumento que les di yo, que es el argumento de qué información tenemos del mundo, nos trae el problema. ¿Por qué, teniendo una información tan paupérrima, de tan mala calidad, ¿qué significa paupérrima? De mala calidad, tan pobre, aún así logramos tener éxito en el mundo? Porque el mundo es más pobre que nosotros. Nadie puede eso. Voy a procesar esa información y ya. No puede morir, Así me tendría que haber. Puede ser porque la vamos a desarrollar. Entonces se hace con la general. Bueno, un argumento biologicista. Somos especies adaptadas al entorno. Por eso tenemos éxito. Pero no tenemos un éxito a nivel inmediato. Tenemos éxito a nivel mediato. Hemos logrado intervenir y producir cosas en el mundo a 100 y 50 años. Entonces, ¿cómo logramos con esta información tan precaria transformar al mundo si parece que la información que tenemos del mundo no nos dice que hay causa? Acá aparece la importancia del método científico. El método científico nos termina dando elementos para demostrar que sí hay causa. ¿Vieron todo lo que dije ahora? No. No, o sea, No. es que yo quiero que entiendan esto. En la base del sentido común no tenemos herramientas suficientes para poder demostrar las causas y los efectos. Si yo me baso solamente en mi sentido, solamente en mi imaginación, solamente en mi razonamiento, en todo ese sistema, el aparato de conocimiento humano, no tengo seguridad para afirmar, he aquí la causa de esto. Pero el humano tiene algo más que simplemente su sistema de conocimiento. El humano ha creado instrumentos de refinamiento del conocimiento. Para que se entienda, el conocimiento del sentido común no tiene evidencias suficientes de las conexiones del mundo. Los sentidos no me dicen todo lo que tengo que saber. Lamentablemente, es así. ¿Cuántas veces creí ver algo y no era? ¿Cuántas veces pensé que algo era? Pero el sentido común, nuestro conocimiento, ha logrado crear instrumentos de refinamiento de este conocimiento. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos que utiliza la ciencia
nos permite concluir a nosotros que si bien no conocemos todas las causas, algunas sí las conocemos. ¿Qué se refiere que el mundo fue a ustedes? Nunca el mundo lo abandona, pero ahora sabemos en qué parte del mundo estamos. Porque si ustedes me quieren argumentar de que ven que algo causa esto, yo les voy a decir que no hay evidencia suficiente. Si ustedes me dicen, mediante el método científico puedo probar que esto causa esto, ahí sí lo veo. Parece que si hubieran dicho eso de un principio, usted nos hubiera dado. Le hubiese dado el punto de vista. Pero para Es más, ¿qué dijeron ustedes? Empezaron a hablar de la física, y yo dije, sí, se lo concedo. Y hablaban de la física cuántica, se lo doy. Y digo, bueno, van a llegar, y en un momento dijeron, no, porque lo estoy viendo, profe. Estamos cerca, en zona de gol, y no definieron. Pero no, eso no era culpa mía. Era el gol de la fecha, capó. Claro. Pero para el método científico no usamos también los sentidos. Exacto, por supuesto. Por eso yo no dije instrumento de exclusión, dije instrumentos de refinamiento. Lo hace más puro, lo hace más eficaz, lo hace más exacto, lo hace más preciso. Los refinos. Y les voy a explicar ahora cómo se refina con cada uno de estos métodos. Que en realidad no son 2, sino 3, pero no sé si me va a dar tiempo para explicar el tercero. Entonces voy a explicar 2. Empecemos por el más fácil. Ahora se entiende dónde estamos parados. ¿Se entiende a qué estamos jugando? ¿Qué perdimos y qué ganamos? ¿Qué perdimos? En realidad no perdimos nada. El mundo sigue funcionando. Hemos ganado precisión. Sabemos que el mundo funciona porque estamos parados en el conocimiento científico. Sabemos que el mundo funciona porque estamos parados en la ciencia. Método inductivo. El método inductivo es clásico. De experiencias particulares, ¿qué hago yo? Hechos no. Claro, construyo una generalidad. Ejemplo del método inductivo. De experiencias particulares, construyo una generalidad. ¿Qué ejemplo de método inductivo me pueden dar mis colegas, mis compañeros, mis hermanos y hermanas de la epistemología? Hermanos. Mis hermanos de otros padres. Viste, te metí ahí 2 veces. Pero Es como el sinónimo en francés. En el pasado participe. Métela ahí y aparte de No, basta. bueno, ya, ¿qué ejemplo me puede dar del conocimiento? ¿Quiere que le diga algo, profe? Estoy buscando en... No, pero no use. Es que para Bueno, yo sí. sostenía eso hasta que usted me dijo que tenía que tener una idea general de los delfines, creo que era. Entonces ahí dije que se derrumbó totalmente. No, pero ahora hemos vuelto al punto. Profe, Los partidos vueltos. el ejemplo Eso, a ver. El ejemplo de los cisnes. ¿Con cuántos cisnes? ¿Nunca escuchamos cisnes? ¿Qué dijo la compañera? Que corre sienta a un campo de distancia. ¿Eso dijo, seguro? ¿Pone la 10 en eso? No. Sí, lo que dijo. Pero el Pero problema. una memoria de que lo tratamos de dar. Aquí me pongo a cantar. Por eso no venga. Ahora, sí, clásico ejemplo de método inductivo es el siguiente. Este cisne blanco, este otro cisne blanco, en conclusión, todos los cisnes son blancos. Pero acá hay un problema, o acá hay una necesidad. ¿Por qué carajo quiero ver cisne blanco en primer lugar? No tiene que ver la estética. ¿Cómo que era la pregunta? Porque, a ver, yo dije, veo un cisne blanco, veo otro cisne blanco, veo otro cisne blanco, todos los cisnes son blancos. ¿Cómo logro
yo identificar cisnes blancos sin caer en el problema que se ha dado el compañero? No sé, yo me ahogué. Sí, no, es fácil, es fácil. Lo digo otro. Yo quiero ver cisnes blancos porque tengo, en primer lugar, un problema. No. Parto de una cuestión particular. Tengo un problema específico, el que sea. Por ejemplo, ¿qué tipo de aves viven en este estanque? Vengo de un problema y hago una hipótesis. Las aves que viven en este estanque son cisnes blancos. Ahora, eso es una hipótesis. No sé si es general, si es particular, si es falsa, si es verdadera. Entonces, parto de lo particular, un problema específico, tengo una hipótesis específica y voy a experiencias específicas. Este cisne en este estanque es blanco, este otro cisne en este estanque es blanco, aquel otro cisne en este estanque son blancos. Conclusión, en este estanque hay cisnes y todos los cisnes son blancos. De lo particular a lo particular y no pasé por un momento en lo general. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir el color de qué tipo de aves hay en este océano. Sí, puedo decirlo. ¿Y sería lo mismo con los estanques? Claro, y en particular. Hablando Sí, de porque lo que lo particulariza no son el concepto océano, ni ave, ni estanque, sino el problema. ¿Por qué? ¿Por qué para vos eso es un problema? Los cisnes, ¿no? ¿Se van a cualquier cuervo mejor? ¿Quieren que haga cuervo en vez de cisne? No, los cuervos no pasan de agua. Sí. El albinismo está en todas las especies. Y el melanismo también. El melanismo. Cuando son todos lisos. ¿Qué pasa lo del albinismo? Melanismo y albinismo. ¿El melanismo no es el exceso de melanina? Pero. Bueno, chao. ¿Es como una enfermedad o algo así? No. Porque, por ejemplo, el albinismo. Cuidado con decir que el melanismo es una enfermedad, porque estás un paso de racismo. Es la chiquita que pasa. Porque al ser blanco. ¿Puede tener algunos problemas de supervivencia? No. Y depende del entorno. Claro, vamos a poner, por ejemplo. Claro, pero eso por no es albino. No, Tiene la piel negra. Tiene la piel negra. Sí. Ay, No. me está No, eso es biología básica, una cosa fina. ¿Qué se pensaba que tenía grande? Bueno, a ver, por favor, vengan conmigo. Vuelvan conmigo. Vengan, seres humanos, quédense conmigo un rato. Los necesito aquí, antes de que desaparezcan. El método inductivo produce finalmente afirmaciones generales, pero nunca universales. Universal es que siempre va a ser así. Yo no puedo decir siempre los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque puede aparecer un cisne negro. Entonces, pero lo general me sirve, porque me permite predecir. Es muy probable que si ves un cisne, salvo que sea un cisne australiano, sea blanco. Pero, por ejemplo, yo tengo... Y eso es causa y efecto. Yo tengo un cisne. Yo tengo un cisne en casa. Yo voy a un océano, ¿no? Y digo, en este océano hay cisnes. Me voy a... Los cisnes no son aves. Yo sé. Bueno, bueno, puedo leer lo que quiera, es un ejemplo. No, pero por eso, para querer usar el océano, usar el albatros es un ave es blanca también y hay negro también. En el albatros, yo digo, en este océano hay albatros. En el Índico, por ejemplo. En el Índico, voy al Índico, veo una rana. Digo, bueno, voy al Pacífico, hay albatros. Voy al Atlántico,
Además, voy a todos los océanos. Bien. Y ahí va. No puedo decir una verdad universal que sea en todos los océanos hay algo otro. En términos inductivos, no. Porque los términos inductivos se basan, recordemos, en la experiencia. Si bien yo refiné la experiencia, no logro purgarla de todos sus errores y falencias. Entonces se puede mover el arrastro Sí. y Puede ser que con una mutación aparezca una nueva negra. No lo sé. pero yo no estoy hablando de estoy hablando de que hay otros. Bueno, y se puede extinguir. Claro. Entonces, el método inductivo es el método más cercano a la experiencia y por lo tanto con más hechos palpables, pero mientras más cercano está la experiencia, más cercano está a las falencias y los errores de nuestra experiencia. Por eso me da conocimiento general y no me da conocimiento universal. Pero no hay nada de malo conocimiento general. Puede ser general con 1% de error y es un buen porcentaje. Es un buen porcentaje. El 99,9% de las veces vamos a ver un cine y va a ser blanco. O sea, para la vida cotidiana lo que te importa a vos es eso. La mayoría de los casos, las excepciones, bueno, no haces nada. Son las excepciones, no sé. El método deductivo opera de otra manera. Va de lo general a lo particular. Por ejemplo, yo digo, la inversa de los signos, ¿cuál sería? De general a particular. Los signos son blancos, de signos australianos. Por lo tanto, este signo llamado Pepito, es blanco. Está. Es decir, y por lo tanto, un signo blanco. ¿No te vi? Navas. ¿Bien? La misma Navas, que no se sienta bien. Bien. Ahora, usemos esto de forma más específica. Gente, usemos esto de forma más específica. Para que sea cierto esto, necesito algunas cosas en primer lugar. Primero, una ley. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Segundo, necesito condicionantes. Todos los cisnes son blancos, sí, solo sí, son cisnes no australianos. ¿No? Una condición. Tercero, ¿qué? No. La experiencia que lo valide. Ley, condiciones y experiencia. El método deductivo lo que hace es construir una hipótesis que afirma algo del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre esta hipótesis y la hipótesis de la inducción? Recordemos que la hipótesis de inducción viene de un problema particular. Necesito saber qué tipo de aves hay en el estanque. Ese es un problema. Después, no, para quién no es un problema, quizás para un biólogo es un problema. ¿No? Esta hipótesis, la deductiva, en vez de venir con un problema, viene con una solución. La diferencia entre el método deductivo y el método inductivo es cómo empieza. El método inductivo empieza con la idea de un problema. Tengo que resolver algo. El método deductivo empieza con una solución. Esta es la respuesta. El deductivo. El deductivo empieza con una respuesta. Ahora, que la respuesta sea correcta o incorrecta, necesitamos explicar el mundo. Por ejemplo, solución. Viene el biólogo y dice, necesito saber si hay cisnes en el estanque. Y viene el deductivo y te va a decir, todos los cisnes no australianos
son blancos y viven en los estanques. Entonces, yo te di la respuesta. Entonces, condiciones. Este es un estanque. En este estanque hay cisnes. ¿Cisnes? Sí. Bueno, a ver, experimentemos. Vamos a un cisne y confirmamos la generalidad. ¿Se entiende? Pero, profe, Son dos caminos distintos. ¿cómo inicia, digamos, el método deductivo? Porque como que empieza Con una propuesta, proponiendo algo. así, porque La propuesta se da de uno hacia otros. Alguien trae un problema y yo traigo la propuesta, pero la parte deductiva empieza acá, no empieza acá. El problema no es parte de la deducción. La deducción dice, ¿esto va a ser verdad? ¿Haya o no haya un problema? Ahora, estos dos métodos lo utiliza la ciencia todo el tiempo. Todo el tiempo procede así. O la ciencia propone o la ciencia problematiza. Si problematiza, hace una inducción. Es más, la inducción, cuando dice algo general, lo puedo tomar como una solución y hacer un método deductivo. O el deductivo, cuando falla, puede aparecer un problema y puedo iniciar un método deductivo. No se excluyen los métodos, pero no los puedo usar al mismo tiempo. Uso uno y fuera. Uso uno y fuera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Más que más o más o menos que menos? ¿Cuánto tiempo me queda? 14 profe. 14, mira, 10 minutos y le doy 4 minutos extra. ¿El deductivo si es universal? ¿O no? El deductivo hace afirmaciones universal siempre. Siempre es universal. Y cuando se demuestre que no es universal, se rompe. Deja de ser deductivo. Se destruye. Deductivo. Inductivo. Son métodos clásicos de la ciencia. Pero algunos intelectuales, epistemólogos y epistemólogas, dicen que hay un tercer método. El aductivo, que sería algo así como un método inductivo reinado por el azar o reinado por la suerte. Les doy un ejemplo clásico. Es una historia. Tenía que encontrarme con el jeque en el desierto del Sahara, en cierto lugar. Voy en la avioneta y el avión sufre un desperfecto y me estrello en el desierto del Sahara. ¿Qué? ¿Y quieres comprar más ¿Compra agua también? No, ¿Sabes que volvió de agarrar No, el mundo superior? No es pero igual sí es la trama. ¿En serio? Fue Lo parecido. vi, sí, muy parecido. Bueno, se estrella el avión, sospecho yo que me estrellé cerca de la zona donde tenía que encontrarme con el jeque que la queja la jaqueca. El jeque, la queja, la jaqueca. La queja, la jaqueca, dolor de cabeza, pero la queja, le está quejando. Es un buen plan. De repente sobrevivo, pero aparece una caravana de beduinos. Y se baja una persona con ornamentos y yo interpreto que esa persona que se baja acompañada es el jefe. Y luego se confirma de que es el jefe. ¿Qué pasó acá? Yo tenía una idea y tuve una sola experiencia. No tuve muchos cines blancos, una sola experiencia. Esta idea hago un salto, lo que se llama una abducción. Me levantan, se abduce para afirmar lo que afirmo al mundo.
Por ejemplo, imagínense que se quedan con una persona en una cita, ¿dónde pueden? Primero se dice cita, pero digamos que hay citas románticas el día de hoy. ¿En qué café podría dar una cita? Martín. En Mónaco. En Martín. En Martín y en Ford. No, vamos a decir una cosa más. Bueno, vamos a una cita con una persona en Martínez, en Café Martínez. Digamos que usamos mediante una aplicación. No vamos a poner nombre así. No, porque Tinder tiene fotos. Pensemos en una aplicación donde vos conoces el rostro de la persona y Telegram. Bueno, Telegram. Y quedás con yo voy a ir por una remera roja y la otra persona dice yo voy a ir por una remera verde. Vos estás en Café Martínez y ves entrar a una persona con remera verde y abducís a debe ser la persona que estoy esperando. ¿Bien? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Es una única experiencia con una única idea y concluyo algo. Eso es abducción. De pocos datos llego a la verdad. De pocos datos llego a la verdad. Y en la ciencia pasa muchas veces. Por ejemplo, digamos que yo soy el astrónomo llamado Otto. Otto astrónomo. Y miro las estrellas, las galaxias, enamoradísimo por este sistema, este baile cósmico de cuerpos celestes que es el universo, y utilizo los cálculos de Einstein para poder predecir dónde podría haber una estrella, dónde podría haber un planeta. Y de repente, al usar estos cálculos, me doy cuenta de que donde debería haber una estrella o un planeta, no hay nada. No hay nada. Entonces, salto abductivo. Debería haber en este lugar donde tendría que haber o una estrella o un cuerpo, un objeto compuesto de materia oscura. ¿No? Abducción. No tengo evidencia de eso. No tengo datos de eso. Tengo una experiencia, no está lo que tiene que estar, y una idea. ¿Cómo lleno ese lugar vacío? Bueno, debería haber algo de materia oscura. ¿No? La ciencia opera todo el tiempo. Dice, el ADN se recopia. Les doy un ejemplo de astrofísica. Vamos paso atrás. Dice, el ADN se replica de alguna manera tiene que transmitir información. Debería haber algún otro tipo de ADN que haga esto. No tenía datos hasta que tuvieron los datos. Salto aductivo. Cada vez que uno dice lo siguiente, si mi idea es correcta y basándome en esta única experiencia, debería haber tal cosa, estoy haciendo un salto abductivo. Lo hacemos todo el tiempo cuando juzgamos por primeras impresiones. Tiene la cara de nabo ese, seguro que es un nabo. Pero lo vi una vez, una idea, y después, en una semana, dice una pelotudez. Las mujeres en la cocina. Ah, viste que era un nabo. Yo te dije que era un nabo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, no se olviden. Crítica constructiva, crítica destructiva, dolor. No, eso de. Me acuerdo que. No me acuerdo bien el cuarto. Eso de la crítica. Yo creo que sí. Pero por eso puede ser crítica destructiva, que no te enseño cómo mejorar, o una crítica constructiva. Te enseñar los errores y una, para poder superar esto, quizás puedas hacer esto. Pero Sí, una sugerencia. eso es lo que define qué es crítica destructiva. La crítica, ¿sabes lo que es crítica? Crítica viene de crinó. Crinó es separar para analizar las cosas. No sabía. Entonces yo te hago una crítica, separo lo que has hecho y analizo esas partes. Digo, mira, esta parte es la más débil, por eso es un estúpido, eso es destructivo. Esta parte es la más débil,
quizás podés cambiarla por esto y eso es conducta. Es que no La varía. mayoría de la gente No varía dependiendo del tono. ¿Cómo son? Y otras veces se dice que la crítica es destructiva dependiendo del modo. Y si te dicen estúpido con una sonrisa o enojado, te representan. El bicho. Pero con sarcasmo me parece. Ay, sí, eso está tan inteligente, loca. O si no es el diálogo al pelotudito. No, mira, yo. A ver, esto es importante. Las emociones son importantes, claramente. Bien. Pero también la información que tenemos que transmitir, ¿no? Entonces yo creo que es entre estos puntos. Una ¿no? Imaginarte si yo tuviese, en vez de decir esto así, se empezara a denigrar o a evitar. Te explico, pero denigrándote no lo explico una explicación. Pero sería un motivo. No, ¿te sentís mal? ¿Te propongo una solución que te sirva o que me sirva a mí? Me estás planteando una que me sirva a mí, pero como de mala manera.